¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo live de esta semana, en donde trataremos un tema de gran interés para todos ustedes. Espero que así resulte. El tema de hoy es tener un solo ovario. ¿Se pueden embarazar? ¿Te puedes embarazar teniendo un solo ovario? Quédate hasta el final que te daremos la respuesta a esta pregunta. Y para comenzar, yo te pediría que si tú tienes un ovario por alguna razón, pues dejes de preocuparte, dejes de sentirte culpable y mejor tomes una acción ante el problema. Cuando una mujer solo tiene un ovario, puede embarazarse. Depende de las condiciones. Primero hay que ver por qué tienes un solo ovario. ¿Naciste con un solo ovario? Eso es bastante raro. No es lo habitual. Normalmente o se nace sin ovarios o se nacen con los dos ovarios. O en algún momento pudiera haber cierta disposición anatómica en donde un ovario está a diferente distancia del otro, o quizá un poco más pequeño, pero normalmente o se tiene los dos o no se tiene ninguno por nacimiento. Lo más frecuente, el problema está en las enfermedades que le aquejan al ovario. Si una paciente, una mujer tiene un solo ovario, normalmente es por una cirugía, porque se lo quitaron previamente. Y ahorita no vamos a decir si estuvo bien o estuvo mal, ya pasó, ya se lo hicieron. Hay enfermedades como la endometriosis, la cual puede generar un serio daño al ovario y generar quistes que en ocasiones es necesario quitarlo o es difícil conservarlo. Puede haber también cáncer y se haya tenido que quitar ese ovario. Algunos otros tipos de quistes que hay de muchos tipos, y como precancerosos o quistes de alguna situación ahí embrionaria rara, como los teratomas y otros más. Quizá a veces por el tamaño, también hay médicos que deciden quitar un ovario. Ahorita no vamos a hablar de cómo conservar el ovario, porque hay técnicas, hay formas, ni de por qué, si estuvo bien, si estuvo mal. Simplemente tienes un ovario, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es saber cuál es su reserva ovárica. ¿Qué edad tienes y cuál es tu reserva ovárica? Ya sabemos, porque lo hemos tocado y lo hemos hablado antes, que la reserva ovárica se mide fácilmente de dos formas. Uno, que es el conteo folicular antral, el cual es operador dependiente y es la que a mí menos me gusta. Y dos, con la hormona antimuleriana, la cual vas a una prueba en sangre, a un laboratorio, te toman sangre en ayuno y te determinan en cualquier día de tu ciclo menstrual, no importa si estás arreglando o si no estás arreglando, cuál es el valor de tu hormona antimuleriana y de acuerdo a tu edad deberás tener un cierto nivel para poder hablar de buena reserva o no de ovárica. Eh, Y aquí habría yo un paréntesis, nada más, porque hemos estado recibiendo varios resultados últimamente de algunos laboratorios, no voy a decir los nombres, pero que son un poco más baratos, son lo mismo, pero más baratos que hemos tenido errores en esas mediciones. Por favor, si sale mal, o no sale el resultado sale anormal, alterado para tu edad, te sugiero que lo repitas en otro laboratorio para confirmar o descartar ese diagnóstico de baja reserva. Entonces, solo tienes un ovario. Primero, ¿cómo está tu reserva ovárica? Conteo folicular antral y hormona antimuleriana. Dos, ¿qué edad tienes? Es importante qué edad tienes, porque de ahí partimos para lo que viene. Porque si solo tienes un ovario y todavía no te quieres embarazar, probablemente lo mejor es que congeles. Si tu reserva ovárica es límite, límite bajo o baja, y todavía no te quieres embarazar, quizá lo mejor es que congeles. Otra, ¿tienes trompa o no tienes trompa? Cuando te quitaron el ovario, ¿te quitaron también esa trompa? ¿Tienes otra enfermedad u otra patología por la cual, además
como tuvimos en esta semana una paciente que eh, tuvieron que quitarle el ovario en una cirugía y después tuvo un embarazo ectópico del otro lado y entonces sí se embarazó, pero le tuvieron que quitar la trompa del otro lado, de modo que ahora tiene solo un ovario y la trompa está del otro lado, porque la trompa donde estaba, donde tenía, del único ovario que tiene, le ocurrió un embarazo ectópico y entonces se la quitaron. Afortunadamente no le quitaron el otro, el único ovario que le quedaba, solo le queda uno, pero la trompa no la tiene de ese lado. Entonces, ¿tienes trompa o no tienes trompa? Y dependiendo de, sumando a todos estos antecedentes, la causa por la cual te quitaron el otro ovario nos va a hacer englobar y trazar una idea de cómo se le va a hacer para que te logres embarazar. La respuesta es sí, sí te puedes embarazar si solo tienes un ovario. ¿Qué edad tienes? Esa sería lo más importante. Si solo tienes un ovario, y tienes 43 años, bueno, el desafío es mucho mayor, casi 10 veces más, a que teniendo esa edad y tuvieras dos ovarios. Entonces es importantísimo tu edad. A todas aquellas mujeres que por alguna razón en la adolescencia o de jóvenes o no tan jóvenes les tuvieron que quitar un ovario y no se quieren embarazar en este momento, mi recomendación es que congelen óvulos, porque de un golpe, en un instante, les queda la mitad de la reserva ovárica que van a tener el resto de su vida. Con mayor razón, si tienen más de 25 años, mi recomendación sería congelar. Si tienen endometriosis, porque fue la razón por la cual les quitaron el ovario y les queda un ovario, congelar. Si además ese ovario tiene también endometriosis, hay que congelar antes de operarlo en algún momento porque ya tiene endometriosis también. Esa es la buena noticia que te quiero dar. Sí se puede lograr un embarazo si solo tienes un ovario, pero depende de muchos factores y está un poco más apremiante que si solo tuvieras, que si tuvieras tus dos ovarios. Ya hablamos de los estudios para conocer la reserva ovárica. Recuerda que también es muy importante saber cómo está tu útero. Solo tienes un ovario, pero tu útero tiene adenomiosis, tiene una enfermedad que es manifestada en el útero por endometriosis. Entonces eso todavía disminuye las posibilidades. Entonces, conocer cómo está el útero es fundamental y tus trompas. ¿Tienes pareja? Varón, ¿cómo está su factor masculino? ¿Qué se va a hacer al respecto? Hay que hacer un estudio de él también desde el inicio, desde el momento en que vas a pedir atención, a buscar ayuda para embarazarte. Hay que empezar también el tratamiento, el estudio de tu pareja masculina. Em, de acuerdo a eso y a esos antecedentes, no todas las mujeres necesitan un tratamiento, no, pero sí todas necesitan un estudio. Si tú tienes solo un ovario, no lo dudes. Debes acudir a una consulta con un biólogo de la reproducción. No significa necesariamente que haya que hacer algún tipo de tratamiento contigo o con ustedes, pero sí es importantísimo conocer toda la historia, cuál es tu estado, cómo estás, cómo están, para poderles recomendar la mejor opción para lograr este embarazo que probablemente pudiera ser de manera natural, pero si no vas a consulta y crees que lo lograrás de manera natural y pasan 2, 3, 4, 5, 6 y 7 años, perdiste tiempo muy valioso. Aún así, haya sido solo un año, perdiste un tiempo muy valioso porque el médico llega a un diagnóstico certero, oportuno, para que te recomiende lo mejor para lograr ese embarazo que estás planeando. Sí, hace
poco tiempo atendimos a una paciente con endometriosis que por haber tenido un quiste de endometriosis en su ovario, un quiste muy grande, bueno, se lo extirparon, se lo retiraron, nos fue enviada, hicimos con ella la medición de su reserva ovárica, estudiamos el factor masculino, corroboramos la permeabilidad de su trompa, su otro ovario estaba en buenas condiciones, hicimos esa evaluación, su edad era adecuada para dejarla en espera, en stand-by, sin tener que hacer tratamientos o hacer algún tipo de otra cirugía, etcétera. Nada. Todo concordaba para tener solo que esperar 6 meses. Afortunadamente, a los 6 meses, de manera natural, logró embarazarse. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera logrado en estos 6 meses? Entonces sí le damos una ayuda. Sí tenemos que ayudarle. Está ovulando, no está ovulando, quizá incrementar un poco su ovulación, concentrar el control espermático en un pool para hacer una inseminación intrauterina, etcétera. Habrá que revisar el caso, caso por caso es diferente. Recuerden, hay pacientes, no solo diagnósticos. Entonces, vamos a adaptar toda la enfermedad, toda la patología, todo el problema a el caso de cada mujer, porque depende de la edad, depende de los antecedentes médicos, de toda su idiosincrasia que está alrededor, que le puede obstruir y que le puede estar dando lata para que se pueda embarazar. Eh, Sin embargo, también hemos tenido casos en donde el hecho de tener un solo ovario y haber afectado su reserva ovárica a la mitad y tener una edad border, estoy hablando de tener una antimuleriana, por ejemplo, de 1 cuando debió haber tenido 3, o cuando su edad es 39, 38 años. En esos casos no hay tiempo que perder. Directamente el tratamiento es con reproducción asistida. Hicimos un ciclo de fertilización in vitro, la edad era muy prometedora para salir, para lograr un embarazo en el mediano plazo. Estoy hablando menos de 40 años, idealmente menos de 38, y de esa manera logran concebir. Estas historias muestran pues lo importante de que cada mujer es muy particular y cómo adaptar nuevamente la enfermedad a- y los tratamientos a cada mujer. Algunas preguntas que me hacen llegar aquí: si me quitan un ovario por quiste o cirugía, ¿puedo ovular cada mes? Sí, si solo te quitan un ovario y el otro es funcional, vas a estar ovulando mes con mes. Eso no cambia, solo ese ovario será el que seguirá trabajando el resto de tu vida. ¿El embarazo con un solo ovario tiene más riesgos? No, no necesariamente. Dependerá de por qué te quitaron el otro ovario, pero habitualmente no tiene mayores riesgos, salvo que haya sido por endometriosis severa, lo cual sí genera ciertos riesgos con un poco más de frecuencia de abortos, ¿no? De embarazos, nacimientos pretérmino, pero si no es por eso, no. Si es por cáncer, obviamente, ahí sí habría que ir de la mano con el oncólogo, ver qué estadio tuviste o se tuvo con esa paciente por el cáncer de ovario, que fue un estadio tan temprano que se decidió conservar el otro ovario, porque habitualmente, si es cáncer, quitan útero y ovarios. Entonces, si las etapas tempranas, en mujeres jóvenes que desean embarazarse, puede hacerse una cirugía conservadora, quitando solamente el ovario afectado en una etapa temprana, que no ha ido más allá de la zona, que no se ha roto la cápsula, no se ha roto no se ha diseminado el cáncer hacia alguna otra zona de la pelvis. Por supuesto, pudiera hacerse un tratamiento conservador, y en ese caso eh, hay que dar prisa para que esa mujer se embarace prontamente. ¿Qué estudios debo hacerme antes de intentar embarazarme si tengo solo un ovario? Verificar tu reserva ovárica.
hormona antimuleriana, conteo folicular antral e histerosalpingografía. La edad influye cuando solo tengo un ovario, por supuesto, influye 10 veces más. Si hablamos que uno de los principales factores o el principal factor para el éxito de que una mujer logre embarazarse es su edad menos de 35, más de 35, 40, más de 40, el pronóstico es muy diferente. Claro que sí. Y si tienes un ovario, pues te han dejado solo la mitad de tu reserva ovárica, que con el tiempo sabemos que va siendo cada vez menos. Por supuesto que influye tu edad cuando solo tienes un ovario. ¿Es necesario ir directo a un tratamiento de fertilidad? No, no necesariamente. Dependerá de la evaluación global que se te haga. Dependerá de tu edad, dependerá de tu reserva ovárica, cómo está el factor masculino, si es que tienes pareja en ese momento y ya has planeado un embarazo, dependerá también de él cómo está y cómo está tu útero. Recuerda que ahí también es muy importante, que es donde vas a llevar el embarazo. Se reduce la posibilidad de embarazo si tengo un endometrioma. ¿Qué debo hacer en este caso? Sí, si tienes, se reduce la posibilidad de embarazo si tienes un endometrioma. Un endometrioma de entrada reduce tu reserva ovárica. Entre más grande, mayor daño a tu ovario, por lo tanto, mayor compromiso a tu reserva ovárica y en esa medida, probablemente mayores dificultades para que te embaraces. No solo los endometriomas no siempre vienen solos, frecuentemente vienen acompañados de otras zonas dañadas por endometriosis, tus trompas, la pelvis, algún nervio, tu útero, tu vejiga, tu intestino, dependerá. Entre más zonas tengas dañadas por la endometriosis, mayores dificultades para que te embaraces de manera natural y mayor probabilidad de cirugía o tratamiento de reproducción asistida. ¿De qué dependerá? Otra vez repetimos, de tu edad, tus antecedentes, cómo están tus trompas, tu reserva ovárica y qué daño o qué tan extenso ha sido el daño que te ha hecho la endometriosis en tu pelvis. Perfecto. Si solo tienes un ovario, no significa que el sueño de ser mamá se haya perdido. Significa que tienes que conocer mejor qué está pasando con tu cuerpo y no retrasar tu estado, conocer tu estado o tu diagnóstico, evaluar factores correctos, toma decisiones siempre informadas. Cada mujer, recuerda, es única. Saber cuál es el mejor tratamiento para cada una de ellas no es fácil, pero un médico preparado, un médico certificado, siempre será la mejor opción para que lleves a cabo este inicio de carrera, a veces eh, contra el tiempo, a veces estos estudios y estos tratamientos son más una carrera de largo alcance, es un maratón más que una carrera de velocidad. Escoge al personal y a tu médico de manera concienzuda, correcta, y no solo es con quien te sientas más con quien tengas más confianza, sino también la preparación. Recuerda, la certificación en estos casos siempre es algo que te puede dar un punto extra en la preparación de tu médico, que no quiere decir que lo sea todo, pero siempre ayudará. Es la forma que hay para que las asociaciones y las academias pues puedan ir, digamos, seleccionando al personal médico más adecuado y más capacitado. La maternidad no es siempre solo tener dos ovarios, puede ser uno con el acompañamiento correcto. Bueno, pues de esta manera te agradezco mucho el tiempo que has prestado a este live, a este en vivo. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Radamés Rivas, especialista en biología de la reproducción y cirugía robótica. Nos vemos la próxima semana con un tema completamente nuevo y de interés para ti. Gracias.